Bienvenidos a El Lugar Correcto. Estoy súper contenta de que ya sea la semana número 10 de este espacio tan precioso. El día de hoy les traigo a una invitada especial llamada Paola Lemus, o en el internet es mejor conocida como la mamá neurotípica. Ella es mamá de Mateo y hace unos años recibió un diagnóstico: autismo. En esta entrevista, ella nos comparte un cachito de su corazón para contarnos cómo intuyó que su hijo no estaba del todo bien, cuáles fueron los pasos que empezó a tomar para ayudar a su hijo y asistir a su hijo para que pudiera desarrollar una autonomía, y cómo cuida de sí misma, para que mientras cuida de otros y cuida de su familia y cuida de su hogar, ella no deje de sentirse plena, no deje de sentirse contenta. Espero que para todas las mamis y todos los papis que recibieron un diagnóstico similar, esta plática sea una semillita de esperanza, de que es trabajo duro y que son cosas que no podemos cambiar, pero que cuando uno aprende a navegarlas y aprende a nadar en esas aguas que la vida nos regala, uno las puede disfrutar. Estoy súper contenta de platicar hoy con la mamá neurotípica de Mateo. ¿Cómo estás hoy? Hola, hola, muy bien. Soy Paola Lemus, pero todo el mundo me conoce como mamá neurotípica en las redes sociales, así que me pueden decir de cualquiera de las dos formas. Me encanta. Muchísimas gracias por aceptarme esta entrevista. Tengo muchísimas preguntas y dudas sobre la vida como una mamá y sobre todo la de Mateo. Vi que compartes muchísimo de tu vida y los reels son mi cosa favorita que pones. Me encantó el que pusiste de mi sistema nervioso. Recuerda que mi sistema nervioso es su sistema nervioso, ¿no? Y la paz que yo tengo en mi sistema nervioso es también su sistema nervioso. Esta mujer lo ha descubierto todo. Es que de verdad, a veces, a nosotros nos criaron, yo soy de México. En México sí el tema de la chancla voladora sí es un tema real de nuestros ancestros, y a nosotros sí nos educaron más con este tema como de grito, como de amenaza, sí la chancla, ¿no? Pero la verdad es que yo sí he descubierto que si yo le grito a Mateo, Mateo se altera más de lo que realmente se tranquiliza, ¿no? Si yo el otro día estoy leyendo un libro sobre crianza respetuosa, y justo decían eso, ¿no? El tema de que tú amenaces a tus hijos con algo así de o comes o no te voy a tirar tus juguetes, o haces esto o no te voy a prestar el iPad, o vete a dormir o mañana no va a haber dulces, ¿no? Que este tema de infringirles como miedo, que está muy mal, que porque nosotros somos suficientemente autoridad para que ellos nos tengan que obedecer con el simple hecho de decir vete a dormir, o es hora de comer, ¿no? Y que este tema de los castigos y como de amenazarlos, normalmente lo que causa es que el niño te diga, no, mamá, mis dulces, no, y entonces empieza un drama que se pudo evitar si solo le hubieras dicho, es hora de dormir y no es negociable, ¿no? Son las 8 de la noche y es tu hora de dormir y adiós, ¿no? Bye. Entonces sí, creo que esta onda de ser como más tranquila, como de pensar más las cosas, de tener como más una crianza más presente, más amorosa, más respetuosa para los niños, creo que sí funciona. Y me gustaría regresar un poquito a esa pregunta, pero antes te voy a hacer otra pregunta como para introducir el tema, porque esa me parece algo súper importante, lo de la crianza respetuosa. Puede entrar tantito en debate, pero más centrándonos en la entrevista podemos discutir ese tema. ¿Nos podrías contar un poquito sobre ti y sobre tu hijo Mateo? ¿A qué edad lo tuviste? ¿Cómo fue el embarazo? Bueno, pues the long short story, porque la historia es muy larga, pero bueno, Mateo llegó a mi vida a los 30 años, fue un bebé súper planeado, fue un embarazo súper bonito. Yo siempre he dicho que si fuera cuestión de embarazarme, yo me embarazaría 300 veces más, porque mi embarazo fue muy bonito, no sufrí de náuseas, no, no sufrí de agruras. Nos fuimos mi marido y yo a Nueva York a los 5 meses, yo ya con una panza, hice una panza enorme, o sea, no crean que, o sea, fue una panza enorme. Me fui a Nueva York a los 5 meses con mi marido de Baby Mon y caminamos 20 kilómetros y Mateo aguantó súper bien. Yo trabajé hasta 15 días antes de dar a luz, fui a hacer ejercicio hasta 15 días antes de dar a luz y todo fue muy bien. Fue cesárea porque Mateo nacía el 15 de septiembre y aquí en México el 15 de septiembre y el 16 son feriados
por temas de independencia de México. Y pues, o sea, todo el mundo sí me dijo así como de nunca llegues a un hospital en día feriado porque es la muerte, sea particular, de gobierno, de lo que sea, es lo peor que te puede pasar, ¿no? Entonces lo pusimos para una semana antes y por eso fue cesárea. Pero todo con Mateo fue muy bien. De hecho, los primeros meses de vida fueron, de hecho, nos sorprendía mucho porque a los 3 meses él se empezó a incorporar y a sostener la cabeza y ya medio a sentarse, o sea, muy chiquito. Y empezó a jugar cosas como pues de habilidad como cognitiva de bebés y los empezaba a armar y a hacer cosas muy, muy chiquito. Pero mi primer así red flag súper grande fue que Mateo no gateó. Todo mundo te dice que no importa si los niños no gatean, pero sí importa. O sea, sí debería de haber un curso para papás que te dijeran las cosas que sí importan y que todo el mundo te dice que no importa. Sí. Mi marido me decía, es que no ves en la calle y dices, ese gateó, ese no gateó, ese gateó. Le digo, no, pero debe de importar algo, ¿no? Y sí, al final sí importa por el tono muscular, por la percepción que tienen los niños del espacio y todo esto. Y ese fue como mi primer red flag, pero al año Mateo ya está, en su cumpleaños número 1, Mateo ya estaba corriendo. Entonces dijimos, bueno, pues unas cosas por otras. No gateó, pero aprendió a caminar muy rápido, ¿no? Y dijimos, bueno. Y después del año empezamos a notar que Mateo dejó de hacer algunas cosas. Por ahí de los 16 meses, o sea, Mateo ya me gritaba mamá, Mateo sí tenía contacto visual, Mateo imitaba algunas cosas, no muchas, pero sí hacía ciertas cosas. Y a los 16, 18 meses empezó a ya no hacer nada. O sea, Mateo ya era un bebé como si fuera más bebé, haz de cuenta, ¿no? O sea, como que se sentaba y veía la tele y jugaba con sus juguetes y se reía solo, pero ya no había ese contacto como visual con nosotros, ya no mandaba besos. Yo le decía a mi marido, es que todos los niños mandan besos y todos los niños hacen ojitos, o sea, es como algo de bebés. Y Mateo no lo hacía, ¿no? Y justo cuando iba a cumplir 2 años, yo me aferré con que Mateo tenía algo. Mi marido casi me divorcia, mis papás casi me desheredan, pero yo dije, mi hijo tiene algo y voy a encontrar qué es, porque no creo que esté bien como está. Estábamos en plena pandemia, era 2020, todo cerrado, no había hospitales, no había doctores presenciales, y empezamos la búsqueda de qué tenía Mateo. Y encontramos a una neuroespecialista que lo diagnosticó por primera vez, lo prediagnosticó porque ella no nos pudo dar el diagnóstico, porque aquí en México el diagnóstico se da hasta los 4 años, lo cual es terrible, sí, porque sí, esos 2 años que nosotros ganamos han sido cruciales para que hoy Mateo esté como está. Entonces yo me aferré con que, bueno, ella nos dijo que tenía algo que podía ser autismo, que ella veía rasgos de autismo. Yo nunca había escuchado esa palabra, yo no sabía qué era el autismo, yo no había convivido nunca con alguien con autismo. Y pues bueno, lo primero que haces como mamá es volverte loca y entrar a Google y ves historias terribles, ¿no? O sea, como que te ponen como cosas muy fatalistas, que yo sé que existen y que hay mamás que lo sufren y que lo viven así, pero también hay otras historias de éxito, ¿no? O sea, entonces yo me entré en depresión y dije, o sea, mi hijo nunca va a ser independiente, nunca va a poder ir a la escuela solo, nunca le voy a quitar el pañal, nunca nada. Y ya llegamos con otra neuroespecialista que sí lo diagnosticó y que me explicó bien qué era el autismo. Entonces, nosotros llegamos a este camino a los 2 años y 2 meses, más o menos a los 26 meses, y pues llevamos ya 3 años y medio prácticamente de terapias ininterrumpidas y de acompañamiento 24/7 en la casa, día, mañana y noche, haciéndole terapia todo el día, todos los días, para que Mateo salga adelante. ¿Qué tipo de terapias estás utilizando? Pues, mira, nosotros empezamos con terapia conductual, que a mí no me gustó. A mí en lo personal, el que le enseñes a un niño cómo comportarse, se me hace enmascarar mucho lo que los niños realmente son y quieren ser. Entonces comenzamos como esa terapia, pero era así como de, bueno, y en la escuela te vas a tener que sentar. O sea, sí, pero son niños. O sea, muchas veces como mamá se nos olvida que antes del diagnóstico de autismo, de TDAH, de TDA, de cualquier neurodiversidad, son niños y van a seguir siendo niños, ¿no? Justo leí ayer un post que decía, el autismo no es agresivo, ¿no? O sea, alguien que tiene autismo no es agresivo. La infancia como tal suele ser agresiva porque tienen impulsos de pegar los niños siempre.
O sea, como que les quitan algo y su instinto al no saber comunicar su enojo es pegar, ¿no? Pero nos encasillamos mucho en que los niños se tienen que comportar así, ¿no? Entonces, la primera terapia que tomamos fue esa, no me gustó y sí lo saqué a los 3, 4 meses. Y coincidió que encontré un centro neurológico aquí en México que yo lo amo con todo mi ser y me tatuaría su logotipo en los brazos, en la cara y en todo el cuerpo, que se llama Neurosense, que nos ha ayudado muchísimo. De hecho, cuando nosotros llegamos ahí, Gaby, que es la directora de neuroespecialidad de ahí, me dijo todo lo que no sabía sobre Mateo, entre ellos lo del tono muscular de la gateada. Yo, por ejemplo, como mamá primeriza de solo un niño, ¿no? Yo dejaba cosas en la barra de mi casa y le decía a Mateo, no te subas y no los agarres. Y Mateo no se subía a agarrarlos. Y yo decía, ay, qué buen niño. O sea, ven, me hace caso. Mateo es súper obediente. O le decía, no te vayas a trepar aquí, y Mateo nunca se trepaba. Después me hicieron entender que no lo hacía porque en algún momento lo intentó. Y su tono muscular de sus bracitos y de su pierna eran tan débiles o no tenía tanto tono muscular que no se alcanzaba a jalar. Y entonces él lo dejó de intentar, pero no, o sea, muchas cosas que nosotros decimos, ay, qué buena onda, nuestros hijos no hacen esto, es por alguna razón, ¿no? No es siempre porque nos obedezcan. Entonces, yo llego a Neurosense y en Neurosense me hacen todo un examen de introducción a las terapias y todo este rollo, y ponen a Mateo en terapia de lenguaje, que es la que llevamos desde hace 3 años ininterrumpidos, y de integración sensorial, que es toda esta parte para hacer tono muscular, que Mateo conozca su cuerpo y prepararlo para la adolescencia, porque todos en la adolescencia nos caemos más, tiramos más cosas, tenemos una percepción distinta de nuestro cuerpo porque estamos creciendo, y con temas de autismo eso se agudiza muchísimo. Entonces, ahorita lo están preparando para que aprenda a conocer su cuerpo y todo como su inmensidad alrededor, o sea, hasta dónde llegan sus brazos, sus piernas que tanto se pueden estirar, cómo pasar cosas para atrás, cosas así. Le están enseñando mucho eso en estas terapias y la verdad es que yo estoy súper contenta porque hemos ido avanzando muchísimo. Sí, porque se enfocan específicamente en cómo ayudarlo a comunicarse mejor, a cómo expresarse mejor. Y también todavía está muy chiquito, todavía está en mucho desarrollo y como tú dices, sí, el diagnóstico es muy importante y normalmente tienen una mala fama a ser agresivos, pero es porque también ellos están aprendiendo a gestionar sus emociones, ¿no? Y aprendiendo, esta es una nueva emoción y no sé, no tengo el vocabulario emocional, entonces aviento algo. Justo. Porque no sé cómo expresarlo. Si hay adultos que pegan cuando se enojan, o sea, cuánta gente vemos que no se pelea en la calle a golpes, que pega paredes, que avienta objetos cuando se enoja, porque al final no sabes gestionar tus emociones y viene desde la infancia, de que no te enseñaron que eso que estás sintiendo se llama enojo, o se llama ansiedad, o se llama tristeza, ¿no? Yo soy mucho de decirle a Mateo, esto que sientes se llama enojo. Y hay un cuento que nos encanta que es El monstruo de colores, que seguro muchas mamás lo conocen, que yo amo porque le digo, ahorita estás en rojo, o sea, tu ira está hasta acá y no dejes que te controle, o sea, respira. Y el tema de las respiraciones a mí me ha funcionado muchísimo, el tema de enseñarle a Mateo a respirar en esos momentos en los que está frustrado o enojado, para mí casi hemos eliminado las crisis al 100%. O sea, yo te podría decir que hoy Mateo lleva sin crisis alrededor de unos 5 o 6 meses, sin una sola crisis. Y todo ha sido a través de enseñarle a gestionar sus emociones. A través de las respiraciones y cuentos. ¿Y qué otra cosa? Pues mira, respiración, los cuentos, o sea, sí le digo mucho así de, oye, estás en amarillo, estás en paz, en calma, ¿no? Estás en azul, estás triste. Y yo lo contengo mucho, o sea, yo sí soy de abrazarlo y decirle, a ver, cálmate, aquí estoy, no tienes por qué enojarte, no tienes por qué hacer esto, yo sé que te enojas y yo sé que te frustras, pero eso no lo tienes por qué hacer. Y como no entro en esta onda como de grito y entonces me enojo y entonces todo se vuelve un caos, ¿no? Entonces creo que esa calma, como lo que les ponía en mis redes sociales, sí, mi calma ha sido mucha su calma. Y eso me ha funcionado mucho. Justo ayer en la noche lo fui a acostar y le dije, mi amor, ya es hora de dormir, y me pidió 5 minutos más. Le dije, ok, te doy 5 minutos más para que termines tu programa. En 5 minutos que regresé, se acabó. Sí, mamá. Regreso y me dice, no, 5 más. Le digo, no, tú me pediste 5, yo accedí,
ya es hora de dormir porque mañana hay cole y no sé qué. Y entonces se me queda viendo y agarra el control y lo avienta. Y le digo, y luego tú crees que aventando el control yo te voy a dejar más tiempo, o sea, en tu cabeza cree que yo, porque tú te enojes, yo te voy a dejar hacer algo que no debes de hacer. Le digo, no, mi amor, levanta el control, ponlo en su lugar y no vuelvas a hacer eso porque eso daña las cosas. Y si tú te quedas sin control, te quedas sin tele, y si te quedas sin tele, yo no compro. Vámonos a dormir y sin enojos. Y ya, no grité, no lo amenacé, no le pegué, no, nada, ¿no? Él sabe que si se descompone se va a quedar sin algo que le gusta. Y San se acabó. Ahí estamos viendo realmente, porque sí, sí es cierto, aunque ahorita se critica muchísimo a la crianza, al tipo de ¿no? La crianza. crianza infantil, que se conoce de otra manera, pero realmente los niños no tienen un sistema nervioso desarrollado y aprenden mucho a regularse a sí mismos, como mami se regula a sí misma y como papi se regula a sí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sí estás viendo que es un adulto con un niño, ¿no? Muchas veces ves al papá y te dije que pusieras las cosas, cuando realmente, pues, es evadir el hecho de que hay dos niños. Hay dos niños en la plática, ¿no? Es un niño y no saben cómo gestionar sus emociones. Le estás quitando su tele, le estás quitando su programa que él está disfrutando. Es como si tú estás acostado y alguien te llega y te apaga Grey's Anatomy o te apaga tu película. Le hace decir, oye, no manches, pero ¿por qué? Si yo la quiero seguir viendo, yo no tengo sueño. O sea, si tú te quieres dormir es tu bronca, yo no tengo sueño, ¿no? Entonces, si te pones a pensar en todas esas cosas, ¿no? De que si no las hacen como adulto estaría mal, pero nosotras hacérselas a un niño está bien, ¿no? Onda, tiras algo en la cena y entonces vete a acostar sin cenar porque tiraste la jarra con leche, ¿no? Que muchos papás todavía aplican eso, ¿no? O te voy a quitar tu iPad o tu televisión porque hoy no quisiste comer, ¿no? Sí. Imagínate que tu esposo llegara y te dijera, no te acabaste lo que pediste de comer, dame tu celular porque no acabaste de comer, ¿no? Sí. Pues dirías, oye, eso es violencia, ¿no? Entonces dirías, estoy violentada. Entonces nosotros de pronto sí violentamos a los niños sin querer, porque además venimos de patrones de educación y de crianza muy a este estilo, ¿no? Y yo sé que de pronto sí los niños necesitan un grito y sobre todo necesitan muchos límites y mucho amor, y eso cuesta mucho trabajo, pero sí creo que las formas en que nos educaron sí pueden cambiar un poco y podemos hacerlo mucho mejor para que ellos mañana sean unas mejores personas. ¿Tú dirías entonces que la clave para poder establecer un límite, como por ejemplo lo del control, de es estar libre de la emoción como papá? Quitarte de los zapatos de él lo está haciendo por hacerme daño a mí. O sea, Mateo ayer no aventó el control para hacerme enojar, lo aventó porque él se enojó porque él le están quitando algo que en ese momento él quería. Y entonces lo hizo así como de, ¿no? Así como de, ¿por qué me lo quitas? ¿No? Si yo entro en un tema de, ay, Mateo, ¿por qué aventaste el control? Ahora sape y recógelo y entonces te vas a quedar castigado y a oscuras aquí en tu cuarto cuando yo todos los días te duermo, pero ahora por castigo te duermes encerrado en tu cuarto a oscuras y sin mí. No creo, o sea, yo sé y respeto mucho y hay mucha gente que yo sé que que cría hacia sus hijos y que tampoco es que crezcan traumados ni mucho menos, pero por ejemplo en el autismo sí también creo que ellos, Mateo por ejemplo no habla al 100% y Mateo todavía le cuesta mucho trabajo expresar lo que siente de una forma directa o de una buena forma, ¿no? O sea, Mateo nunca te va a decir, me está molestando que estás haciendo esto, mamá. Mateo grita, ¡no! ¿No? Y es su forma de decirte alto, ¿no? Stop, o para todo te dice, para, ¿no? O sea, cuando algo le molesta, es para, mamá, para, ¿no? Y tienes que parar y decir, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Ay, sí. ¿No le entiendes? Ok, a ver, explícame más despacio cómo puedo ayudarte. ¿Qué puedo hacer para que tú estés mejor, ¿no? Entonces, no es que te quites la emoción, porque al final, como papás, tenemos que seguir entendiendo que los estamos educando, pero sí es ponerte desde el lugar de un adulto con un niño que está aprendiendo a lo que está sintiendo, con un niño que está entendiendo qué es, cómo se siente por dentro el enojo, la tristeza, de la emoción, todo, ¿no? Y sí creo que si aprendemos como también identificar las emociones de nuestros hijos,
es mucho más fácil llevarlos. Obviamente hay muchísimos otros factores que influyen sobre la calma de un papá o de una mamá, ¿no? Que son como los factores socioeconómicos, que uno a lo mejor y está en este modo sobrevivencia de tengo Sí. que... Ya se dice, ¿qué le podemos decir a esos papás que tienen todas estas presiones y que aún así quieren ser más gentiles con sus hijos? Que lamentablemente es parte de un sistema que tiene muchos factores que influyen en si un papá está calmado o si no está calmado. Como O una que mamá, o sea, vamos a poner a las mamás, ¿no? Hay mamás que son a lo mejor mamás solteras o mamás que se quedaron con los niños o mamás que trabajan y cuidan a los niños en la tarde y que yo sé que llegan sobrecargadas de el tráfico, el estrés de tu chamba, tener que lidiar con el chamaco que ya te pidió 300 veces lo mismo y ver la misma caricatura, pero al final recuerda, o sea, yo siempre les digo a todo mundo, recuerda cuánto anhelabas tener ese hijo o recuerda qué emoción te dio la primera vez que lo tuviste entre tus brazos o escuchaste su primer latido de corazón y que ellos no pidieron venir. O sea, tú los trajiste a este mundo y a este caos de vida, ¿no? Y con eso se te tiene que quitar todo lo demás, ¿no? O sea, nosotros vamos a terapia a una hora y media de la casa, de nuestra casa. Está súper lejos. Y la verdad es que hay veces que sí regreso y digo, ay, ¿por qué lo sigo llevando? O sea, si hay cosas más cercanas, ¿por qué lo sigo llevando allá? ¿No? Y me acuerdo que porque es que Mateo es muy feliz ahí, que le dan una atención increíble, que él disfruta ir a sus terapias, que nunca lo he tenido que meter arrastrando así de Mateo, ya métete por favor, ¿no? Que avanza con cada sesión. Y a veces vengo manejando súper cansada del día de trabajo en la mañana, de ir por él a la escuela, de corretearlo para cambiarlo antes de clase, de darle de comer en el coche, de yo a veces no poder comer, ¿no? Porque a veces no me da tiempo ni de comer porque tengo que llegar al horario de su clase, de su terapia. Y digo, esto me va a durar unos años. Al rato este va a estar en la secundaria y me va a decir, mamá, hoy me voy a ir al cine con mis amigos y ya no me va a querer ni ver. Entonces digo, pues mejor lo disfruto hoy que puedo, hoy que tengo también la energía, el tiempo, la paz, la salud, porque además todo esto también cuenta mucho con que nuestra salud hoy la tenemos y quizá tenemos un muy mal día, quizá tenemos mucha prisa, quizá no estamos bien de lana, pero estamos enteros, ¿no? Y eso cuenta muchísimo. Que hoy puedas abrazar a tu hijo y decirle cuánto lo amas sin estar en un hospital, sin nada, yo creo que también es un plus que tienes que recordar todos los días ante cualquier contingencia de la vida y ante cualquier discrepancia que tengas con él, ante cualquier berrinche, ¿no? Por ejemplo, nosotros en casa, justo al año de que diagnosticaron a Mateo, mi marido sufrió un accidente súper fuerte que casi nos deja sin él. Y entonces yo tuve que entregarle a Mateo a mi mamá y me quedé 15 días en el hospital con mi marido. 15 días que no lo vi. O sea, literal estuve 15 días viendo a Mateo por una pantalla. Mateo muy chiquito porque pues, tenía 4 añitos, 3 años y cachito, 4 añitos. Mateo con el diagnóstico de autismo sin poder expresarse, no sabes lo duro que fue esa etapa, ¿no? Entonces, cuando regresa a casa y mi marido lo puede seguir abrazando, yo puedo estar con él y saber también que en ese momento se quedó con mi mamá y con mi hermana, que además puso en su adoración, pues dices, bueno, dentro de los males siempre hay una lucecita en la tormenta, ¿no? Y sí tenemos que apreciar mucho más todo lo que tenemos, porque vivimos tan deprisa en esta sociedad, de verdad, vivimos todos los días como atrás de córrele para esto, y tenemos que llegar, tenemos que alcanzar, y de pronto sí tenemos que desconectarnos tantito y decir, vamos a darle 10 minutos de calidad a nuestros hijos sin celular, sin televisión, sin nada, ¿no? 10 minutos de cómo estás, ¿no? Y creo que cuando empiezas a hacer esos cambios en tu rutina, tu crianza va cambiando y tu conexión con tus hijos también va evolucionando de otra forma. Sí, porque estás de acuerdo que cualquier persona que nos diga, no, pues es que yo estoy muy preocupada con traer comida a la mesa y tengo todos estos factores, nos avienta una chancla el día que le volteamos y te lo pones a su altura. Es así, nos avienta la chancla y te le pones a tu altura y le tienes que decir, esto es enojo, estás en rojo, pero es que tienes toda la razón. Es, oye, piensa en que él no quería o ella no te pidió venir aquí, ¿no? Y es una realidad dura, pero tú eres el adulto que en el momento en el que lo concibes,
te estás comprometiendo a cuidarlo. A llevarlo. A amarlo y a hacer todo lo que puedes para que ese humanito precioso se desarrolle, ¿no? Y pues es una labor de toda una vida, o por lo menos hasta que sean mayores. No, de toda una vida. Digo, yo tengo 36 años casi hoy y mi mamá todos los días me marca en la mañana, y si yo no le marco en la mañana, a las 10 de la mañana me está mandando un mensaje de todo bien, porque no me has marcado hoy, ¿no? Y si no le contesto, le marca a mi marido, o sea, de oye, es que le estoy marcando para hoy, no me contesta, ¿qué pasa? ¿No? Entonces yo creo que la chamba de mamá y de papá nunca se acaba, yo creo que es una chamba eterna, sí te van cambiando. También dicen que niños chicos, problemas chicos, niños grandes, problemas grandes, ¿no? También ahí van evolucionando tus problemas y tus angustias, ¿no? Pero bueno, al final del día, como papás, como mamá de un niño con una neurodiversidad, pues sí es mucho el tema de que él aprenda a sobrevivir en esta sociedad, a que aprenda a sentir sus emociones, a identificarlas y a saber qué hacer con ellas, para que evidentemente pues no pegue, no sea un niño grosero, no sea un niño que al rato te digan, porque tiene autismo, hace esto, ¿no? Y es lo que he intentado mucho con Mateo durante estos años. ¿Y cómo le haces tú para regularte, o para tú, que tu paz, prestarla a tu hijo? ¿Qué haces? ¿Cuáles son las cosas que tú dijeras, esto es lo que tengo que hacer para realmente estar en un estado mental en el que yo pueda proporcionar ese estado de calma a mi hijo? Mira, va a sonar a anuncio de religioso y todo, pero no. Yo me sané mucho antes de tener a Mateo. O sea, todos traemos heridas de infancia, sí o sí, porque inconscientemente nuestros patrones de conducta de nuestros papás, nuestras historias de vida, nos hacen daño en algún momento y nos marcan de alguna forma. Y cuando nosotros no sanamos eso, repetimos patrones en nuestros hijos y hacen estas cosas que no sean tan correctas o tan buenas para ellos, ¿no? Yo amo y adoro a mi mamá, pero mi mamá me metió unas gritonizas terribles, ¿no? Y digo, y no por eso no la voy a querer, ni ella hizo lo que pudo con lo que tenía en ese momento, también en su educación y de la educación que ella venía, y ella trató de romper muchos moldes, porque ella me gritaba, no me pegaba, ¿no? Ya a ella sí le pegaban, ¿no? O sea, ella trató como de eliminar uno, pero se quedó con uno. Digo, no se puede estar bien todo en la vida del Señor, ¿verdad? Entonces, pero yo me acuerdo que mi mamá me gritaba y yo sí decía, oye, pero qué necesidad de gritar para todo, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos hablar como gente, ¿no? Entonces yo siempre dije, yo que no quiero gritar así, ¿no? O sea, yo siempre dije, no quiero. Y yo tomo muchas terapias holísticas de esto, tema de sanar el linaje, de Access Bar, de péndulo hebreo, de todo esto. Y la verdad es que sí te mantienen como mucho en tu centro y en tu forma de percibir el mundo. Y mi terapeuta holística, cuando fue, por ejemplo, el diagnóstico de Mateo, yo le decía, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí esto como mamá? Si yo me cuidé muchísimo en el embarazo, o sea, yo supe que estaba embarazada casi el día que hice a Mateo. O sea, yo dije, ahorita vamos a hacer a Mateo, y hicimos a Mateo. Y yo tomé pastillas, todo el embarazo de calcio, de todo lo que te mandan, ¿no? Yo fui a todos mis chequeos, no tomé, no fumo, ¿no? Hice ejercicio, alimenté súper sano, y Mateo tiene autismo, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué tantas mamás que agarran y se drogan y todo y ves a los chamacos súper bien, ¿no? Sí, y los tienen en la calle. Bailando el pasito perrón. Exacto, y yo dices, ¿y por qué a mí que me cuidé tanto? Y entonces Lau sí me contestó y me dijo, ¿y por qué a ti no? ¿Por qué tú no podrías con esto? Porque Mateo te eligió a ti desde el plano en donde él estaba y dijo, esa señora, esa Paola que está ahí de 29 años, quiero que sea mi mamá, porque ella es paciente, porque es amorosa, porque va a sanar, porque me va a sanar, y porque va a tener todas las herramientas para llevarme a mí y enseñarme este mundo extraño, ¿no? Porque cuando traemos a los niños al mundo, vienen a que nosotros les mostremos un mundo, ¿no? Y yo dije, pues sí, tienes razón, ¿no? O sea, Mateo me eligió a mí como mamá y yo tengo esa misión de ser la mamá de Mateo. Y fue cuando abrí mis redes sociales y empecé con esta labor de explicarle a la gente que el autismo es un diagnóstico, que no es una sentencia de vida, no es que el niño vaya a ser como siempre te dicen que va a ser, que puedes alcanzar a desarrollar mucho potencial,
que puedes hacer muchas cosas aunque tu hijo tenga autismo, y que tú como papá también puedes seguir haciendo una vida aunque tu hijo tenga autismo. ¿Cómo cuidas de ti ahorita? Yo sí me consiento mucho. O sea, mira, yo me siento muy afortunada y siempre le digo a mi marido 1000 gracias porque yo tengo una chamba que me permite hacer muchas cosas. O sea, yo gestiono mucho mi tiempo y mi marido me echa muchísimo la mano, pero muchísimo. Entonces yo hay veces que le digo, mi amor, te puedes quedar con Mateo, me quiero ir a comer con mis amigas. Y yo me voy a comer con mis amigas y regreso hasta en la noche y puedo irme sabiendo que Mateo se queda con él sin tema, ¿no? Mi marido tiene 2 hijos grandes que viven con nosotros y muchas veces es chamacos, se quedan con su hermano, su papá y yo nos vamos a ir al cine. Y o sea, nos damos mucho tiempo de pareja también. Yo trato de viajar con mi hermana al menos cada 2 años solas, nos vamos a algún lugar y mi marido me ayuda a quedarse con Mateo. Entonces, la verdad es que yo sí me siento bien afortunada porque no he dejado de ser Paola por ser mamá. Y mi chamba sigue siendo mi chamba y cada vez crezco más como profesional desde que nació Mateo. Y ahora todo este tema de las redes sociales y de poder compartir mi cachito de vida con cada uno de las personas que nos ven, también se ha vuelto mi chamba. Y no chamba que me remunera de dinero, pero sí chamba que me llena el corazón muchísimo. Entonces también eso es cuidar de mí, porque el estarlo platicando y el estar viendo que puedes ayudar a la gente y que puedes poner tu granito de arena, también te cuida mucho el corazón y sabes que estás haciendo algo bien para alguien más. La verdad es que concuerdo contigo, ¿no? Que digo, no, uno no tiene que dejar de ser la persona que era cuando entra a la maternidad, ¿no? Y sí, muchas veces ves muchas mamás criticando que la lactancia, que no la lactancia, que por qué se va y dejó a su hijo y con quién dejó a su hijo, ¿no? Y es muy difícil entender que mamá feliz, hijo feliz, ¿no? Claro. Y si mamá está sana y mamá fue a su terapia, sea de cualquier propósito religioso, no religioso, espiritual, no espiritual, psicológico, no psicológico, si la mamá está bien, el niño probablemente también bien. vaya a estar bien porque va a aprender. Y trato de meditar y hago yoga cuando puedo y hago ejercicio y me alimento bien, porque todo eso, o sea, todo eso te conlleva a sentirte bien y a dar lo mejor de ti en tu día a día. Y hay veces que estoy muriendo, o sea, hace poco me quería como enfermar de eso que te empieza a dar como síntoma como entre gripa, cuerpo cortado, ¿no? Y mi marido me dice, ¿sabes qué? Vete a acostar. Yo cuido a Mateo, le dije, no, amor, porque si voy y me acuesto, siento que le doy como chance a mi cuerpo de enfermarse, ¿no? Entonces, hoy no, o sea, tampoco me siento tan mal, mejor me voy a poner a jugar con Mateo, y vamos a hacer unas cosas que necesitamos hacer. Y entonces también al otro día amanecí bien. Dije, ves, es que también de pronto el cuerpo también es mucho de emociones, ¿no? Y de pronto cuando te bajoneas o entra alguna emoción distinta en tu cuerpo, te enfermas o te duele algo, casi siempre. Entonces sí trato mucho de cuidarme, de cuidar de mí, de cuidar de Mateo, de mi familia, de darnos mucho tiempo de calidad, de viajar mucho. Por ejemplo, nosotros, sin saberlo y sin quererlo, le dimos terapia a Mateo desde que prácticamente nació, porque cuando iban a nacer Mateo, mi marido y yo nos prometimos no dejar de viajar. Nosotros viajamos mucho. Entonces dijimos, yo estaba en histeria y dije, no, que el niño se quede guardado 40 días, porque eso decía mi abuelita, y no les puede dar ni el sol, ni la luz, ni nada, porque se enferma, ¿no? Y entonces el pediatra se rió y me dijo, señora, ya lo sacó del hospital, ya vino a consulta 2 veces, o sea, el niño puede salir, ya salió, no se tiene por qué quedar encerrado. Y yo dije, pues sí, ¿verdad? Y entonces mi marido me dijo, ¿sabes qué? A los 3 meses, su primer viaje, y nos fuimos a los 3 meses a la playa, y luego nos fuimos a Las Vegas, y nos llovió y nos nevó en Las Vegas, y se empapó, y le hablé a la doctora así, casi llorando, porque me sentí muy mala mamá, porque por andar de shopping en el street, nos agarró el agua nieve y Mateo empapado de 5 meses, ¿no? Helado, le echamos todas las compras encima, pero la doctora Garriza empezó a atacar de risa y me dice, Pau, mientras lo metas a bañar ahorita con agua caliente, lo cambies y no veas que tiene signos de resfriado, no hagas nada. O sea, todos los niños se mojan. O sea, imagínate un niño que vive en Noruega o en el Polo Norte o en alguno de estos lugares súper fríos, evidentemente se mojan y evidentemente les neva encima y no les pasa nada. Y entonces, sin quererlo, acostumbramos a Mateo a dormir en otra cama, a andar en aviones,
agarrar otro coche, agarrar otra silla de coche, otra carriola, todo diferente a su día a día, y eso le sirvió mucho para el tema de adaptarse bien a los cambios. Y hoy Mateo le preguntas qué quiere de regalo y te dice que subirse a un avión. No le importa dónde, bueno, siempre su respuesta va a ser Disney, pero si lo llevas a Chinconcuac en avión, él es feliz. O sea, él ama ama subirse a los aviones cada vez que los ves, así como de ¡wow! Un avión, como si nunca hubiera visto uno, ¿no? Se leen los instructivos de los aviones cada vez que se sube. Y está muy acostumbrado a andar, por ejemplo, en avión, ¿no? Y yo sí me prometí que como mamá no iba a dejar que esa parte de ser mamá, porque aparte te meten, digo, por ejemplo, mi mamá viajó con mi hermana cuando teníamos, mi hermana tenía como 8 o 9 meses y nos fuimos, creo que a Acapulco en coche, porque mi mamá no quería subir a la chamaca en avión, ¿no? Nos fuimos a Acapulco en coche y se le cortó la leche, los pañales se le inflaron, la pasó muy mal, y mi mamá toda la vida me dijo, es que viajar con los niños es horrible, porque se les corta la leche, porque se enronchan, porque los pañales son asquerosos y se hacen así horrible y los tienes que estar cambiando y se rozan con el mismo pañal que trae el gel tu hermana se me enronchó toda, vomitó por insolación, y entonces yo siempre dije, yo nunca voy a viajar con mis hijos, o sea, jamás. Mi mamá dice que es horrible, yo ¿por qué lo voy a hacer? Y la primera vez que fuimos de viaje, me llevé a mi mamá. O sea, cuando fuimos, que Mateo tenía 3 meses, le dije, ma, vente conmigo. Y me dijo, hija, es que nos va a ir fatal la leche. Le dije, es que quiero que rompas eso en tu cabeza. Yo sé que se puede y debe de haber formas en que se pueda. Hay mucha gente que viaja con niños. Y mi marido siempre me empujó mucho también a eso, como, así se puede. Como él ya tenía 2 hijos, pues como que me dijo, yo viajé y no, pues mira, siguen vivos. Nadie murió, ¿no? Y entonces, siguen aquí. Y entonces sí me llevé a mamá y pues ya hay mamilas especiales para viaje donde los estás cambiando y tiras los envases como el embudo donde va la leche, no se te corta, los pañales ya no están tan mal. Mateo disfrutó muchísimo el viaje, ¿no? El estar en contacto por primera vez en la arena, lo pusimos en la orillita del mar y le dije a mamá, ¿ves? Sí se puede, ¿no? Pero es tratar de romper también esos estigmas que muchas veces nos meten en la cabeza los papás, las abuelitas, las tías, la comadre, la amiga, de decir, es que no se puede. O tú con tu hijo no vas a poder hacer esto. Sí. ¿No? Que es mucho el tema en el autismo. En el autismo te dicen, es que nunca vas a poder ir acá. Es que, te vas a llevar a Mateo a Disney y con las filas, ¿qué vas a hacer con él? Pero nadie te dice que hay un pass que se llama DAS en Disney, en Universal, en Legoland, en casi todos los parques, que te hace brincarte la fila cuando traes un peque con autismo, ¿no? Y entonces yo son las cosas que quise poner en mis redes sociales. Tienes un niño con autismo, puedes ir a Disney y puedes disfrutar de Disney. Nosotros habíamos ido 20,000 veces a Disney y nunca me había podido subir a todos los juegos, porque evidentemente siempre hay muchísima cola y de acá que vas, sino, aunque traigas el Genie Plus, los Genie Plus se acaba como el tiempo de ciertos juegos y ya no te puedes subir. Y con el DAS no, con el DAS sí es como ilimitado. Y entonces ahora que fuimos en diciembre nos subimos a todos los juegos. Yo no sabía que existían ciertos juegos en Disney, por ejemplo, que están hasta el final, olvidados. Nunca los habíamos visto porque nunca llegamos hasta allá. Y ahora nos dio chance con el DAS, porque además el DAS es para tu peque y hasta 4 integrantes de tu familia. Entonces cupimos papá, mamá, los hermanos y el chamaco. Si fuimos los 5, ya íbamos con nuestro DAS subiéndonos a todos los juegos con el chamaco para todos lados, ¿no? Uh-huh. Y está padrísimo, pero entonces, más que decir no puedo, es cómo puedes. ¿Cómo puedes lograrlo? ¿No? En Universal hay uno exactamente igual. En Legoland también hay un pase donde te dan un pin ahí especial para que vean que tu peque tiene autismo y te ayuden a pasar las filas o le den como atención más personalizada. Entonces hay muchísimas herramientas, ¿no? Hay muchas herramientas que podemos explotar, pero no dejen que les digan que porque su peque tiene alguna condición o algún diagnóstico no van a poder hacer cosas. Claro que se puede. Sí cuesta más trabajo, evidentemente. Sí hay veces que es más cansado, pero de que se puede, se puede. Me parece sensacional. Y la siguiente pregunta que realmente yo he
yo me he encontrado con muchos papás que han sufrido un poco de bullying por parte del sistema educativo con niños que tienen diferentes tipos de diagnóstico y quería saber si tú, ¿cómo ha sido tu experiencia? Mira, afortunadamente caímos en una escuela que amo y adoro y de verdad les agradezco que hayan aceptado a Mateo desde el día uno, o sea, con el diagnóstico me lo aceptaron con pañal, cuando acá en México a cierta edad ya no les pueden cambiar las mises los pañales, o sea, tienen hasta los 2 años para cambiar el pañal y Mateo se lo quitamos a los 4 años, o sea, 2 años de su vida me ayudaron todavía como a cambiarle el pañal. Pero llegar a esa escuela fue un triunfo, porque llegas a todas las escuelas y te dicen, en unas de plano no los aceptan porque las escuelas son de alto rendimiento y entonces en sus escuelas no puede haber niños que aprendan más despacio o de diferente forma. En algunas otras te dicen que sí, pero que tiene que ir con maestro sombra o con algún acompañante, lo cual ya se vuelve carísimo, porque es pagar colegiatura más pagar un sueldo de alguien que vaya con tu peque. Entonces sí, el sobrecosto es muy caro, ¿no? Y a nosotros la neuroespecialista sí nos dijo que fuera en una escuela regular, en una escuela tradicional, y que tratáramos de que no le pusieran maestro sombra. Esto para obligar a Mateo a adaptarse más al sistema. Y hasta ahora lo hemos logrado súper bien. Mateo va en su grado escolar, Mateo va avanzando junto con sus compañeros. Evidentemente hay áreas donde no vamos tan bien, ¿no? Como en el lenguaje. O sea, por ejemplo, mañana acá hay exposición, Mateo va a decir una frase de este tamaño, ¿no? O sea, Mateo va a decir, en París hay croissants, fin, mientras los otros niños van a decir, Francia se creó en ¿no? Mateo ¡Ay, dice no! francés. Sí, Sí. va a ir vestido de francés y todo el rollo, ¿no? Sí, y la verdad es que las mises, sus compañeros, lo empujan mucho a participar, a que se integre. Nos ha tocado la suerte de que tenga compañeros muy lindos. Por ejemplo, hay una niña que Mateo ama y adora y entonces le lleva flores y la niña lo abraza y la niña lo jala en el receso para que Mateo no esté solo y lo apoya mucho cuando se desespera Mateo de hacer algo. La misma dice, es que Alexa le dice, calma Mateo, yo te ayudo, ¿no? Y entonces Alexa le ayuda a terminar sus trabajos. Entonces, yo muchas veces cuando los papás me hablan y me preguntan algo sobre Mateo, me dan las gracias por algo de Mateo, yo les digo, oye, gracias a ti porque estás creando niños increíbles, ¿no? Niños que están viendo más allá de un diagnóstico, más allá de que Mateo no se pueda comunicar al 100%, pues de que Mateo de repente sí agarra y te arrebata algo porque no te dice, oye, ¿me lo prestas? Como que en su cabeza dice, voy a estirar la mano y es mío. Fin, ¿no? Y los compañeros ni siquiera se molestan, ¿no? Le dicen así como de, oye, Mateo, ya me lo podrás regresar, porfa, porque pues es que es mío, ¿no? Y así, entonces, nos ha tocado muy buena suerte. Sí hemos tenido la desgracia de que en algunos parques, pues sí ha habido comentarios así como de, ay, vente para acá porque este niño grosero no te está contestando, ¿no? Y entonces sí, ya ahí es cuando yo intervengo y digo, a ver, entonces, a ver, niño, ven para acá, ¿no? Te puedo platicar sobre Mateo. Mateo tiene algo que se llama autismo. Mateo no te va a contestar porque no habla. Y Mateo quiere jugar contigo. ¿Quieres jugar con él bien? Si no, no hay problema, ¿no? Pero esto de ponerle etiquetas a los niños, de es que es grosero, de es que te hizo esto, como que como papás deberíamos de quitarnos también esa maña que tenemos de señalizar a los otros, ¿no? Y a lo mejor acercarte y preguntar, oye, tu hijo, no sé, no contesta, no habla, ¿no? Y aunque no es fácil ir con una bandera de mi hijo tiene autismo, la verdad es que prefieres que te pregunten a que den por hecho que es algo que no es, ¿no? Sí, prefieres, sobre todo que la gente que realmente se acerque con curiosidad en lugar de un juicio, pues es porque está Justo, receptiva y está abierta a entenderte un poquito mejor y a entender la dinámica o entender la perspectiva de tu hijo. justo. Yo cuando entré a la escuela les dije, Mateo tiene autismo a todos los papás y Mateo puede hacer esto y esto y no va a ser por grosero, sino es parte de su diagnóstico y es parte de lo que él hace, ¿no? Sí. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que pase con algún niño, vengan y díganmelo, ¿no? Yo veo cómo lo arreglo con Mateo, ¿no?
sí quiero que sepan cómo está el tema, sí quiero que entiendan que yo estoy muy involucrada con con el diagnóstico, con lo que pasa con Mateo. Y mira, afortunadamente la verdad es que no ha habido temas, ¿no? Han pasado ahí un par de cosas. El otro día Mateo no se quiso poner la playera de la escuela, del uniforme, y se llevó una playera de Disney, porque amamos Disney casi sin control, ¿no? Entonces se llevó una playera de Mickey Mouse. Y entonces a Mateo se le hizo muy fácil agarrar a una de sus compañeras, y como la compañera traía la playera del uniforme, le dibujó un Mickey Mouse para que anduvieran iguales. Pero se lo dibujó con plumón indeleble, ¿no? Entonces salió y la misa así de, oiga señora, pues es que queremos platicarle que Mateo hizo esto hoy, y pues fue a fulanita, a tal niña. Le digo, ay misa, ahorita le habla a la mamá y le digo que le compró otra playera, ¿no? O sea, la verdad, ¿no? O sea, dices, pues es que, ¿qué culpa tiene la chamaca y la mamá, no? Y le hablé a la mamá y le dije, oye, pues mira, me dijeron esto, y me dijo, ni te preocupes, Elliot no lo quiere, no quiere borrar su Mickey Mouse, ¿no? ¡Ay, no! Y además un Mickey Mouse todo mal hecho, ¿no? Pero bueno, Mateo juró que le dibujó ahí a Mickey Mouse. Entonces, Mateo de Leonardo da Vinci, así que... Pues de repente pasan esas cosas, y también agradeces mucho que las otras partes no se paren de punta, ¿no? De uñas y hagan un escándalo, ¿no? Porque al final, independientemente, como te decía al principio, de que Mateo tenga autismo, pues son niños y van a hacer cosas y van a hacer travesuras y van a hacer cosas bobas de repente, ¿no? Y son niños, y no se nos tiene que olvidar que ante todo son niños y que están aprendiendo y que están experimentando y que mañana van a hacer otra cosa, ¿no? Sí. Cuando entramos recién a la escuela, teníamos unas semanas de haber entrado a la escuela hace 2 años, y nos invitaron a la primera fiesta infantil del grupo, pero este grupo ya venía de Kinder 1, Mateo entró en Kinder 2, ¿no? Ya se conocían y todo, y pues yo llegué así como de, ay, buenas tardes, ¿no? Me senté, las mamás me pusieron a platicar, y Mateo ya traía como de mejor amiga a Alexa, que es a la que le lleva rosas y todo, ¿no? Y entonces, pero tenían unos días de escuela, y entonces la mamá de Alexa y yo estábamos platicando sobre que Alexa le había platicado de Mateo, y chalala, y le digo, bueno, ya me voy, chicas, las dejo, Mateo, vámonos, y despídete de Alexa, por favor. Y entonces va, y le digo, y despídete, dale un beso. Pues sí, su papá y yo siempre nos damos besos, ¿en dónde? En la boca. Se agarró a la niña. ¡Ay, no! Sí, yo así, no. Y se voltea y me dice, pero se quedó así como de, pues si tú con mi papá, pues yo, ¿por qué no? Entonces yo, no, mi amor, mira, las niñas se les da beso en el cachete, que no sé qué. Ah, ok, yo oye, mil disculpas a la mamá, ¿no? Porque pues aparte van a decir, chamaco, ¿no? Y la mamá ataca de risa. Hasta la fecha nos hacemos burla luego que vamos a fiestas, que ya sabes que te venden la foto del recuerdo del salón. Me dicen, no, llévatela para que se la pongas a matar ahí enmarcada, ¿no? Ya nos bromeamos, pero sí, o sea, de pronto pues son niños y van a hacer cosas de niños, ¿no? Y creo que debemos de tomar también las cosas así, ¿no? Como cosas de niños, y no tomárnoslos como personal, como es contra mi hijo, contra el autismo, contra mí como mamá. Y cuesta mucho trabajo quitarte eso, pero también cuando lo logras, vives más en paz y más tranquila. ¿Cómo te quitas el ver todo, o sea, dejar de verlo de ese lente? ¿Sabes qué? Tienes 2 sopas para todo. O sufres un friego o vas aligerando la carga. Para todo en la vida. O te la pasas sufriendo diciendo, es que me tocó a mí, y entonces ven mal a mi hijo, y entonces no lo invitaron a tal fiesta, o mi pobre hijo no puede jugar fútbol porque no lo escogen, porque él no es bueno para fútbol, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, si tú te quitas esa carga de es contra mí, contra mi hijo, contra el autismo, contra el diagnóstico, contra yo que no les caigo bien como mamá, etcétera, empiezas a liberarte de esas cosas, y entonces, no lo meten a fútbol porque entonces estropearía el equipo de fútbol que a ellos les ha costado tanto hacer, ¿no? Pero nos invitan a irles a echar porras, está padrísimo. Y el no aferrarte también a que tu hijo haga todo,
¿no? Porque tu hijo es bueno para ciertas cosas, tenga o no un diagnóstico, todos somos buenos para unas cosas. Y cuando aprendemos que nuestros hijos encajan en ciertos lugares y quererlos encajar a fuerzas en todo no va, ¿no? O sea, por ejemplo, a Mateo no le gusta pegarle a la piñata. Y no le gusta y no es algo que le interese. No, o sea, Mateo pasa y le da 2 palazos y vámonos, ¿no? Y me ha tocado en muchas fiestas que los niños preguntan, ¿por qué no le pega bien? Porque aparte, Mateo es muy grande de tamaño. O sea, para su edad está muy alto. Y entonces ves a ese animalón con el palo dándole así, pues sí dices como, ¿qué onda, no? Y entonces niños de las fiestas que no conocen a Mateo, que son amiguitos del amigo, sí gritan así, ¿y por qué no le pega bien, no? O pégale bien. Entonces, la primera vez sí dije así como de, ¡ah! Pues sí, los chamacos no saben que él tiene autismo, los chamacos no saben que a Mateo le vale 3 cacahuates pegarle a la piñata. También son niños y van a decir lo que también piensen de pronto, ¿no? Y de pronto sí hay mamás que se acercan y dicen, ay, cada quien le pega como quiera, ¿no? No le gusta pegarle a la piñata, y a otras les vale y ni están ahí en la piñata, están comadreando por ahí, ¿no? Entonces agarras y dices, no es contra Mateo, no es contra el diagnóstico, es un niño hablando con otro niño, fin. Y sí te tienes que quitar como eso. De pronto sí los adultos son los que creo que actuamos peor que los niños. Y ahí sí de pronto sí entro medio en coraje, pero digo, ya, calma, porque entonces le enseñas a tu hijo a entrar en crisis para todo. Y sí tienes que quitarte como esta parte de control, de que tienes la razón siempre. Entonces dices, pues vamos, mejor si aquí no están pasando bien las cosas o no vamos encaminados bien, pues mejor vamos, ¿no? Sí. Y sí, no vale la pena andar quebrando la pestaña por cualquier persona, porque sí luego hay papás que son bruscos, ¿no? En cómo se comunican, en cómo también discriminan, ¿no? Pero como tú dices, yo creo que aquí lo que, como resumen, es lo que dices, es cómo no sufrir por todo lo que le puede pasar a mi hijo siendo una persona con autismo, pues es disfrutando de lo que sí hay, ¿no? Sí le puedo ir a echar porras al equipo y dejar de tomarnos las cosas más personales y decir, bueno, pero ve todo lo que sí hace, ve todas las cosas que sí le están saliendo bien. Y a lo mejor y no puedo dar la presentación de París y de Francia completa, pero sabe que en Francia hay croissants, ¿no? Sí, se acabó y ya, ¿no? Al final del día hay muchas cosas que uno puede ir haciendo con lo que tiene. Y todo lo que las herramientas que tenemos para irles enseñando a nuestros hijos lo que sí pueden hacer, está bien padre. Porque entonces tú puedes hacer esto y está padre. Y hasta ahí se va a quedar. No hay más. No tiene por qué ser más, ni tienes por qué ser Usain Bolt. Sí, claro, no, o sea, yo quise meter a Mateo a karate, por ejemplo, y Mateo no le gustó, y entonces iba a echar despapalle y a correr como cabra desquiciada mientras los otros hacían ejercicios muy específicos, ¿no? O sea, el maestro un día me dijo, señora, pues está muy bien y nosotros aceptamos a todos los niños y no es por el autismo, o sea, a Mateo no le interesa seguir una secuencia, no le interesa. Entonces déjemelo y yo veo, pero un día Mateo ya no quiso regresar, o sea, un día Mateo se dio cuenta que no era de ahí, el día que Mateo me dijo, mamá, no me gusta, ya no quiero, decidí agarrar y decir, ¿sabes qué? Vámonos, ¿no? O sea, vamos a buscar otra actividad donde a ti sí te guste, donde tú sí encajes y donde tú sí quieras ser tú. Y encontramos natación y llevamos 1 año y cachito en natación y ya aprendió a nadar sin flotis, ya vamos muy avanzados con este tema y ahí Mateo es feliz en el agua, ¿no? Entonces tienes que aprender también en dónde tu hijo sí encaja y dónde no. ¿Qué le dirías a una mamá que le acaban de decir o le acaban de dar un diagnóstico? Yo creo que los primeros días son los peores porque sientes una cubetada de agua fría y sientes que el mundo se te va a acabar porque sí hay un tema y es un tema de que todos idealizamos a nuestros hijos. Y entonces cuando nacen, anhelamos que hagan cosas o que digan cosas o que pasen cosas. Y cuando sabes que no van a suceder o que no sabes cómo van a suceder o cuándo van a suceder, sí hay una pérdida y hay hasta un cierto luto por lo que tú no vas a poder tener como tú lo imaginaste, porque todo viene desde nuestra percepción y desde nuestra imaginación y desde lo que nosotros pensamos que va a pasar, ¿no?
cuando logras quitarte esto y sabes que va a pasar, pero va a pasar de una forma diferente, en un contexto diferente, y lo tienes que aprender a disfrutar, es cuando tu chip cambia. Entonces, los primeros días son horribles, también tienes que vivirlo y llorarlo y maldecir y quejarte porque es parte de un proceso de sanación y tienes que sanar eso, pero en algún momento te tienes que sacar las lágrimas y decir, voy con mi hijo para todo, porque además, cuando tú estás mal, no le das herramientas a tu hijo para estar bien. Entonces, cuando tú no le das herramientas a tu hijo para estar bien, pues también todo el proceso se alenta, ¿no? El diagnóstico, las terapias, ayudarle. Los primeros meses son muy complicados porque te dan un diagnóstico, te dan un libro de este tamaño con todo lo que tiene tu hijo, no entiendes nada, te empiezan a bombardear con terapias que tiene que hacer, con hitos del desarrollo que tiene que cumplir, y todo se vuelve muy complicado. Entonces sí lo tienes que llorar, sí tienes que maldecir, sí tienes que tirarte en tu cama un día y decir, gracias universo por escogerme a mí, y aquí tienes a tus guerreros, si te pasaste, pero ya Diosito, ya escógete a alguien más. Ya escógete a alguien más. Pero al otro día agarras, te levantas y dices, voy a empezar a ver qué terapia, qué escuela, qué voy a hacer con mis hijos, ¿no? O con mi hijo. En mi casa, en tu casa, tenemos más material didáctico que muchas escuelas, de verdad. O sea, yo salgo y compro material didáctico y todo el tiempo estoy viendo qué actividad le voy a poner a Mateo en la tarde para que él siga aprendiendo a escribir, a leer, a los colores, porque además yo estoy como todo el tiempo de, y ahora vamos con esto, y ahora vamos a tratar de hacer esto. Y hay veces que no nos sale y hay cosas que no le gustan, pero yo trato y trato y trato y trato y trato y trato, y a lo que nos vaya acomodando la vida, ahí me voy metiendo, ¿no? Por ejemplo, Mateo hoy por hoy tiene un agarre del lápiz muy bonito para su edad. Y todo el mundo me dice, ¿cómo lo lograste? Con un friego de ejercicios en la tarde, poniéndolo a dibujar, a pintar con gises, con las manos, con los dedos, con con sal, con todo lo, con arena, con todo lo que pude, para que hoy llegue a esta etapa lo mejor preparado que se puede, ¿no? Y así voy de etapa por etapa. ¿Cómo verías tú el futuro de Mateo? ¿O qué es lo que te inspira hacia el futuro para ti y para tu familia? Ay, mira, cuando llegó el diagnóstico me aterré de una forma muy, muy fea sobre qué iba a pasar con Mateo en un futuro, ¿no? Y qué iba a hacer de él y si iba a poder hacer, ya ha dejado una carrera, o sea, si iba a poder estudiar hasta qué grado y si iba a poder chambear solo, ¿no? Si iba a poder vivir solo después, ya después si tener una familia ya era así como un sueño guajiro, ¿no? Pero afortunadamente no sabes, parte de lo de mis redes sociales me ha ayudado mucho a conocer a muchas personas que me han contado historias muy padres. Entonces me han llegado muchas historias de gente adulta con autismo, porque aparte el autismo lo vemos como en niños, pero como que pensamos que a los 18 se acaba y ya que cumpliste la mayoría de edad, como que ya se olvida y ya eres un adulto y ya. Pero no, eres un adulto con autismo y sigues teniendo issues, nada más que ya lo sabes enmascarar, enfrentar, tolerar, hacer para un lado. Y a mí me escribieron muchas personas que son adultos con autismo y que viven sus vidas cotidianas con temas como todos, ¿no? También tengo una chava que me escribió que su esposo tiene autismo, ¿no? Y entonces ella vive con alguien con autismo y me dijo, no te preocupes, Pao, o sea, tiene issues como todos los hombres y no deja la paz en su lugar como todos los hombres, fin, ¿no? Y ya, ¿no? Y a lo mejor sí no se expresa mucho, no es muy cariñoso, ¿no? Pero él me demuestra su amor de otra forma. Y yo aprendí a amarlo como es y él aprendió a amarme como yo soy y punto, ¿no? Y entonces cuando vas escuchando estas historias, porque no todo es Good Doctor ni Sheldon de Big Bang Theory, ¿no? Porque pues, son como los ejemplos que te pone todo el mundo de autismo en la tele, ¿no? Yo espero, yo lo único que espero y con lo que trabajo día tras día es que Mateo pueda ser independiente, que Mateo pueda lograr sus metas y sobre todo que Mateo sea feliz. Si Mateo es feliz,
yo tengo el mundo ganado. Y cuando veo un Mateo feliz hoy por hoy, llegando a su escuela corriendo, que se baja corriendo y no tengo que rogarle para que vaya, que va a sus terapias igual, que va a sus clases de natación de la misma forma, siento que mi chamba la estoy haciendo muy bien. Y yo espero seguir así en cada etapa para que él siga disfrutando cada etapa como la disfruta hoy. Sí, estás haciendo muy bien tu chamba y yo estoy súper, súper entusiasmada de que haya mamás como tú que están escuchando los conceptos de, ya sabes, la maternidad gentil y no están aventando la chancla y están diciendo, le podemos dar una oportunidad y no solo eso, sino que también promoverla, porque sí vemos que los niños responden muy bien a ese tipo de entorno. Entonces, ¿dónde te puede encontrar la gente que escuche este episodio? Estoy en Instagram y en TikTok como Mamá Neurotípica, ahí estoy y pues ahí yo les contesto, ahí estoy subiendo mi día a día con Mateo, ahí me quejo de mis malos días también porque todos tenemos malos días y hay días que sí les digo ya por favor quiero que anochezca y dormirme porque hoy sí ya no doy, pero en mi día a día normalmente lo que les doy es la mejor de mis vibras y sobre todo muchos consejos para que los peques con autismo y que la maternidad de las mamás con peques con alguna neurodiversidad sea mucho más llevadera. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que tengas muchísimo éxito en el desarrollo de Mateo. Yo voy a estar contentísima de ir viendo a través de tu Instagram y a través de todo lo que publicas. Muchas gracias, ahí nos vemos. Y por favor, lo único que les digo, y es mi discurso en redes sociales siempre, es a cualquier primer red flag que tengan con sus hijos, no importa si es una manchita en la piel, no importa si es una manchita en el diente, no importa si empezó a caminar para atrás y antes no lo hacía y entonces sí lo está haciendo de manera muy continua y me tiene preocupada, para todo vayan a un doctor. O sea, el diagnóstico oportuno de cualquier cosa, de la manchita en el piel, de la caries, de un retroceso en el desarrollo o un avance excesivo en el desarrollo neurológico de nuestros pequeños, el que ustedes lo vean a tiempo y lo atiendan de manera oportuna hace la diferencia de todo. Y de verdad, más vale, yo siempre les digo a las mamás cuando me escriben y me dicen, es que no sé si llevarlo al doctor porque yo veo signos, pero luego no veo signos y le digo, mira, lo peor que te puede pasar así, lo más gacho es que vayas al doctor y te diga que exageraste y gastaste en la consulta y ya, y te vayas a tu hijo con señora, su hijo no tiene nada, pero sí, también te puede pasar que te diga, señora, llegó a muy buen tiempo, su hijo tiene esto y lo podemos ayudar así. Entonces, por favor, no se automediquen, no automediquen a los niños y cualquier cosa vayan a un doctor para que les diga cómo pueden ayudar a sus peques. Muchísimas gracias. Espero que Muchas tengas gracias a ustedes. Un maravilloso resto de tu día y estamos en contacto. Sí, muchas gracias, nos vemos. Espero que les haya gustado este episodio. Los espero la próxima semana con muchísima más información. Comenzaremos una serie de 3 episodios hablando sobre el abuso de las sustancias. El alcohol, la nicotina, los opioides, los alucinógenos, pero también otras cosas un poquito menos comunes dentro del mundo de la adicción como las compras, el sexo, el apostar y otras prácticas que también son consideradas como adicción. Hablaremos también sobre el tratamiento y sobre casos clínicos, cosas choqueantes, estadísticas globales para entender la adicción desde otro lugar. Espero verlos en los próximos episodios. Les mando un beso y espero que tengan una excelente semana.